Patelín patrocina este programa. Buenas noches, bienvenidos. Feliz año a todos los que no nos acompañaron la semana pasada mientras que veíamos la presentación del cartel. En cualquier caso, deseamos que este año sea un año bueno para todos, que haya mucha esperanza, mucha salud y mucho amor. Sobre todo mucho amor para poder llevarlo todo con alegría. Señor Moraleda, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Señor Marmolejo. Muy buenas noches y feliz año. Cuénteme usted qué traemos para hoy. Pues la cosa Hoy es breve. es breve, pero Contundente. eso no significa que sea malo. Ni mucho menos, como ya hemos anunciado en redes, vamos a abrir este año con el pregonero, con José Ferrari, que además está aquí con nosotros. Vamos a departir con él durante aproximadamente una hora y después vamos a hablar de tronos de Málaga. Vamos a centrarnos un poquito en su historia y además vamos a hablar de una curiosa teoría de por qué los tronos de Málaga son tan grandes, que no coincide con la teoría. Un mito, por lo que se ve. Con la teoría un mito que oficial. van a desmontar. Vamos a intentarlo. Así que nada. Pues comenzamos, vamos a esta sección, esta parte la vamos a hacer con el pregonero, después hablaremos con el deán. En cualquier caso son la misma persona. Buenas noches, don José. Hola, buenas noches. Supongo que ellos ya te lo habrán preguntado, pero yo te lo pregunto como si fuera nuevo. ¿Nervioso? No, En absoluto. ahora mismo no. 5 minutos antes del pregón posiblemente. ¿Está terminado? Sí, está terminado y cerrado. ¿Cuánto tiempo hace que...? Eso es lo que no está medido. No, ¿cuánto tiempo hace que lo terminaste? Pues que lo terminé. Terminado en sí el concepto de pregón como tal, yo creo que a finales de septiembre estaba terminado el concepto, el esquema y todo, y una gran parte hecha. Y posteriormente ya cerrado ha sido ahora a primero medio de noviembre, perdón. Cuando te entregaron las pastas en la agrupación dijiste que no iba a ser un sermón. No, porque no es un sermón, es un pregón. Entonces yo me encuentro con una, sorprendentemente, pero también por otro lado entiendo que es lógico, que la gente confunde el hecho de que de por ser cura, pues tengo que dar lugar a un tipo de pregón muy concreto, muy determinado. Y no es así. O sea, yo voy a hacer un pregón de Semana Santa, en el cual, pues igual que uno si es médico, pues igual mete algún tipo de vivencia que tiene que ver con la salud y que tiene que ver también con su oficio, vamos, que se le nota lo que uno es, igual que se le nota al periodista o se le nota al abogado. En mi caso, se notará que llevo el ministerio sacerdotal por dentro, ¿no? Pero no es una homilía, ni es un sermón, ni es una reflexión piadosa, ni nada de eso. Es un pregón. Tiene tinto religioso, indudablemente, como todos los pregones, y por eso digo yo que será un pregón, bueno, pues con la impronta que yo pueda darle, ¿no? ¿Alguna vez se te había pasado por la cabeza que fueses candidato a ser pregonero? No, es más, se lo dije a José Carlos Garín cuando me lo dijo. Así que yo, cuando él me dice, oye, he pensado, estábamos comiendo, y en la mitad de la comida, en verano, me dice, me había invitado a todo esto, y yo pensé que era porque somos amigos. Dice, oye, yo tengo que hacerte una propuesta, y le digo, a ver, ¿cuál? Pensando que, digo, lo mismo llama para predicarle la cofradía, o yo qué sé. Dije, ¿cuál? Y me dice, pues quiero que sea el pregonero de la Semana Santa. Yo me quedé y lo miré y le digo, tú estás de broma, ¿no? Si me lo estás diciendo de verdad. Me dice, no, te lo digo en serio. Además, vamos, José Carlos, que se le nota Sí, cuando no, en serio, vamos. Y me quedé muy cortado y le dije, mira, pues no lo sé. Me dice, ¿me vas a dudar? Le digo, bueno, sí. Digo, yo es que jamás había pensado que lo que me estás proponiendo, ni tan siquiera me veo con cualidad. Esa es la verdad. Dice, pues no, yo creo que sí y te lo propongo. Así que acéptalo. Le dije, bueno, primero me lo pienso y después te lo acepto o no. Y dice, ¿de verdad? Y le digo, sí, de verdad. Digo, yo las cosas las pienso, yo no digo que sí. Hombre, lo pensé, analicé los pros y los contras, también quise valorar la confianza que había tenido en pedírmelo. Digo, bueno, si me lo ha pedido será porque algo habrá visto que yo ni tan siquiera lo he advertido. Y le acepté, ¿no? Pero es que yo es verdad que me sorprendió mucho porque ni yo había buscado
nunca ser pregonero, iba a los pregones que podía. Sí es verdad que hace años me propusieron que hiciera el de la Gloria y que luego hice la Exaltación de Gracia y Esperanza este año, pero vamos, eso para mí quedaba muy alejado de lo que para mí tiene, de la entidad que tiene para mí el pregón de la Semana Santa de Málaga, ¿no? ¿Te ha resultado fácil o no? Bueno, vamos a partir de una premisa. Para mí me ha resultado fácil escribirlo. Yo no tengo dificultades para escribir. Entonces, partiendo de eso, no me ha resultado complicado. Es decir, yo me pongo a escribir y me van fluyendo las cosas. Es verdad que no soy enárquico, sino que tengo un esquema hecho, y que es lo que quizás cuesta un poco más trabajo hacerlo, pero a partir de ahí ya lo voy teniendo claro. Me ha resultado más que fácil o difícil, sorprendente, porque es verdad que yo soy cofrade desde que nací, y con 6, 7 años ya estaba saliendo de nazareno, como un niño que era en aquella época, ¿no? El mundo se veía todavía de blanco y negro los que tenían televisión, que te parece que no, pero ya yo vivo, ¿eh? Porque yo solo he vivido, desde pequeño lo viví. Y entonces pues resulta que digo que es sorprendente porque yo nunca podía pensar que surgieran planteamientos y sentimientos que yo tenía dentro. Y que yo sabía que estaban, pero no que se pudieran expresar de esa manera como después me han salido en algún momento, ¿no? Muy buena, don José. Sabemos que usted es un gran melómano, tanto de la música actual como de la música del rock de los 70, de los 80 y también de música variada. ¿Se ha puesto usted música al hacer el pregón? Como delante del ordenador normalmente cuando nos ponemos a escribir siempre buscamos una banda sonora para inspirarnos. ¿Se ha inspirado o en silencio? No, en silencio tampoco. Yo es que nunca trabajo en silencio. Yo siempre tengo los cascos puestos, música la mía, la actual, la que tengo metida en el iPhone en la lista de música, que es música actual. Y bueno, música actual y alguna que de mi época de cuando era más joven, hay un poco de todo, ¿no? Que la pongo que vaya saltando aleatoriamente y eso a mí me ayuda a ensimismarme. Yo estoy escuchando la música, pero no escucho la música, no le presto atención a la música me ayuda a meterme en lo que estoy haciendo. O sea, que música he tenido, es verdad que lo mismo hay un momento que te para y estás escuchando y te distrae, bueno, te descansa también. ¿O te pones a tatarear? También, pero yo canto más bien mal, así que eso, si no hay nadie a mi alrededor, sí, si hay gente a mi alrededor, no. Has dicho que no lo tienes medido. ¿A ti se te hace largo? A mí no. Vale. Yo explico un poco el esto. Yo creo que hay cosas que no se deben de ocultar. Otra cosa es que me ponga aquí a deciros trocitos de pregón que no voy a hacer. Pero el pregón como tal, yo después de terminarlo, que sí veía yo que era largo, eso era obvio, ¿no? Me estaba dando cuenta de muy largo. He tenido que pegarle varios repasos para recortarle. Le he quitado como unos 15 folios. Y bueno, yo creo que no es un pregón quizás tan breve como otros han sido, que además han tenido enjundia, y sí hay un momento en el cual yo me sigo replanteando pegar algún tipo de recorte, pero me resisto ahora mismo, porque aunque tarde 5 minutos más, creo que le quito cosas que no debo de quitar. Que no debe quitar, no porque yo creo que tengan que estar, vamos a decir una cosa, yo creo que todo lo que está tiene que estar. Otra cosa es que se pueda suprimir alguna cosa, ¿no? Que ya he quitado bastante. De la gente que conozco que te ha escuchado predicar o que te ha escuchado en pregones, todo el mundo me dice, sí, José Ferrari es José Ferrari y mantiene su sentido del humor, que es bastante sutil, irónico. Dicen, nos lo vamos a pasar muy bien. Se parece mucho al presidente. Me han dicho. me lo han dicho. Sí. Bueno, vamos a ver, yo tengo la idea de que, bueno, la idea no, es una realidad ya, ¿no? El pregón no va a hacer ni mucho menos un pregón en el cual uno diga, joder, te ha pegado aquí un repaso y se ha quedado en la gloria, ¿no? Yo no voy a hacer crítica ninguna, ¿no? Haré un ruego que puede sonar a crítica,
pero es un ruego, es una petición, ¿no? En algún momento es verdad que yo no puedo evitar que se me escape algún puntito así, digamos así, dicho con cariño, pero que quede algo, pero son los menos. He intentado pues evitar mucho eso porque también soy consciente de que el sentido del humor que yo puedo manifestar o la ironía, hay gente que no la recoge. Y en estos casos que le estás hablando, una generalidad con muchas sensibilidades distintas, tienes que tener cuidado de que no se vaya a sentir alguna persona pues con cierto, diciendo, oye, esto lo está diciendo por mí, por aquel o por el otro, ¿no? Entonces ahí he sido cuidadoso. ¿Qué le dijo don Jesús cuando se enteró de que era pregonero? Se alegró, sí, me dio la enhorabuena y le gustó, sí. Supongo que no tendrá que leerle a don Jesús el pregón. Se lo voy a ofrecer para que lo lea el primero. Yo creo que además eso no es que lo deba hacer yo porque sea sacerdote. No, es una tradición que hay. Por eso, que sé, yo lo voy a hacer. Vamos, eso está claro que sí lo tendrá con tiempo. En ese esquema que ha seguido, ¿se fija un poco en los esquemas clásicos de los pregones? O sea, ¿el recorrido por cofradías o ha sido un poco...? No. Yo, el esquema que he seguido ha sido el que yo me he montado a la cabeza. Yo no me he leído ningún pregón. He escuchado varios, pero no me he leído ninguno. Ni he querido, porque es que luego subconscientemente te pueden salir cosas que aunque no sean iguales, sí te recuerden alguna otra. Y luego, sobre todo, pues tienes el peligro de perder la frescura que tú puedes tener, ¿no? Que luego el pregón saldrá mejor o peor, gustará más o menos, pero cuando menos que diga, mira, la ha hecho él, ¿no? O sea, porque tiene malas. Entonces yo he seguido un esquema que es el que a mí me ha parecido, y desde luego soy pues, del que esté esperando la cronología, que se vaya armando de paciencia, que salga su cofradía. Se encontrará el primero con la cofradía y dice, por la mía. No, genial, ¿no? Pero ahí todo va en otro sentido. Todo tiene una estructura, ¿eh? Todo. Sí. Pero va en otro sentido. Don José, ¿cuál es el pregón que usted le ha marcado? ¿Usted recuerda y se le quedó...? Que yo recuerdo que salí con buen gusto, no me acuerdo bien del pregón porque yo no tengo ese tipo de retentiva. Hay personas que tienen la capacidad de... Yo no, yo tengo una memoria muy selectiva para otras cosas y es buena. Pero para así esta memoria intuitiva, la que yo recuerdo que haya salido de los últimos con un buen sabor de boca, el de Santi. A Santi Subirón me resultó un pregón que me gustó, ya que Santi sí tiene mucho el recurso de la poesía y demás, que yo no lo tengo. Yo la narrativa me defiendo bien, en el tema de la poesía no. Y para hacer algo que no es lo mío y que no me va a salir, pues no lo he hecho. Mejor, se agradece. Sí, se agradece mucho, que después tenemos unos grandes poetas de Ripio, nos metemos todos, somos unos grandes poetas, los cofrades somos unos grandes poetas. ¿Qué te ha costado más, empezar o acabar? Acabar. No acabar por acabar, acabar porque no acababa nunca. Es que sí, yo a veces lo he pensado, digo, debería de coger yo todo el material que tengo, pero digo, ¿y esto para qué va a servir? Porque el material que tengo... La típica versión comentada por el director, ¿no? Claro. Más o menos. La película. Pero es verdad que tenía y tengo mucho material, ¿no? Que bueno, tengo... ¿Cuántos han sido? En una primera parte creo que han sido no 12 versiones, sino 12 redacciones, y cuando ya en la 12, que de ella está en la definitiva, hay otras 4 o 5 más posteriores que han ido puliendo esa última, ¿no? ¿Tienes ya pensada la música que quieres que suene en el...? Sí, está pensada la música perfectamente. ¿Hay rock? No. No. Es todo dentro de un esquema cofrade y de un esquema religioso. Y yo creo que dentro de la música, pues, en parte, todas tienen un motivo. Todas tienen un motivo personal. Todas. ¿Los cofrades necesitamos que se nos diga algo en concreto que vayas a reflejar en el...? Yo creo que no, algo en concreto no. Yo es que al cofrade, yo cuando miro al cofrade me miro a mí mismo. Digo, yo necesito que me digan algo en concreto. Pues yo lo que necesito todos los días es que, depende cómo tenga el día, me diga, mira, a ver si eres un poquito de mejor persona, o piensas mejor de la gente, o eres más amable y más gracioso, cosa que sería muy complicado.
Pues uno como es, ¿no? Entonces, pues, pero sí, y luego pues también lo que necesitamos en este mundo muchas veces es pues que nos animen, que de cuando en cuando a uno le hace falta que le pegue una palmadita en la espalda, ¿no? Vivimos con mucha acidez alrededor, ¿no? Pues lo que necesitamos en definitiva es eso, ser un poco más positivo en nuestra vida, ¿no? Y eso mismo lo necesito yo y creo que lo necesita todo el mundo, ¿no? Los recuerdos suelen ser una importante base para la mayoría de los pregoneros, ¿no? Sobre todo los referentes a la infancia y tal, y los primeros contactos con las cofradías. ¿En tu caso también ha sido así? ¿Hay muchos recuerdos dentro del pregón? Hay recuerdos dentro del pregón, y recuerdos que explican mucho mi ser cofrade. Los hay. No, yo he intentado... Es que hay veces que para explicar algo tú no tienes más remedio que recurrir a parte de tu historia personal, porque se va a entender mejor todo lo que va a venir posteriormente, ¿no? Entonces sí, yo hablo de mis recuerdos y de la misma manera que hablo de otras cosas que no son recuerdos, o sí son, pero que están más marcados en tu corazón, ¿no? En cuanto a la escenografía, Miguel Ángel Blanco suele ser también una de las personas que suele estar ahí más. ¿También la tienes pensado? ¿Vas a intentar...? Yo tengo pensado una cosa que Miguel Ángel y yo tenemos que dialogar. Esto va a ser pues como un encuentro entre dos amigos con dos perspectivas diferentes y a convencernos el uno al otro. Va a ser así. Yo soy muy minimalista, como muy austero en las presentaciones, y Miguel Ángel es una persona muy creativa. Es muy creativa. Entonces ahí andamos entre mi minimalismo y su creatividad, ¿no? Pero Miguel Ángel hace unos escenarios minimalistas también muy chulos, ¿eh? Sí, pero vamos, como ya me presentó uno que yo veía que era muy chulo, pero como dices tú, pero no era tan minimalista para lo que yo yo quería más minimalista todavía. Yo de para mí fuera, vamos, ponía una cruz y punto y final, vamos. Yo creo que va a ser un poco más, así, no te van a dejar eso solo. Yo también lo creo, pero no hemos hablado simplemente por encima. Ahora sí nos tendremos, tampoco he tenido tiempo de estar muy pendiente de eso. Sí es verdad que yo ceñí el esquema del pregón, lo redacté, lo he cerrado y puse la música. Y ahora ya tendremos que vigilar este otro aspecto. ¿Se la ha leído a alguien o no? La ha leído una persona. Sí. ¿Y qué nota le ha dado? A él le ha gustado, Pobre. pero es amigo mío. No, le iba a preguntar también, el año pasado el pregonero fue Augusto Pansar, que en paz descanse, y normalmente los pregoneros de los años anteriores suelen presentar al pregonero actual. Sí. ¿Sabemos quién le va a presentar su pregón? Bueno, a mí me lo han dicho, lo que pasa es que no todavía sé si no. yo puedo decirlo. Ah, vale. Si no, Entonces, si no lo sabes, no lo digas, vayamos a liarla. No, yo sí lo sé. No, pero no sé si... Tú no sabes si se puede decir aquí, eso, porque eso, no lo vayamos a liar. eso es lo que no puedo, no me atrevo yo a decir. Sí, eso es lo que quería decir. ¿Cómo te ves ese día? O sea, ¿cómo crees que va a pasar ese día? ¿El día o el momento? Porque El día en sí y luego el momento me imagino el que... día en como sí, todos. pues me imagino que me lo leeré 2 veces antes o 3 de llegar, aparte de las que ya me lo haya leído y que más o menos sabes, ¿no?, cómo es el pregón, pero me lo leeré siempre. Yo tengo la costumbre de darle un par de repasos antes, ¿ves?, porque me da un poco más de seguridad. Y yo me imagino que hay una cosa que a mí me incomoda mucho, muchísimo. Lo que más me incomoda en el pregón es decir, yo cuando estoy ante un foro de personas o con una persona, a mí me gusta ver las caras. Y Ahí no se lo va a ver a primera fila. Si llego a verlas, por lo que me dicen. Entonces, eso de estar hablando a una oscuridad tan grande, estoy seguro que eso a mí me va a incomodar. Y es posible que los primeros 4 o 5 minutos pues tenga que estar luchando, pues, porque algo de nervio es posible, pero no lo sé. Eso ya es que depende cómo tenga el día. Pues yo más o menos se conoce uno. Pero que me va a incomodar eso de no ver nada, también lo digo yo, sí. ¿Tiene muchas peticiones de invitaciones al pregón o no? Sí, pero vamos, al final me tendré que enseñar lo que me den, que tampoco sé cuándo me van a dar. Tengo mucha, hay mucha gente que te va pidiendo, pero yo supongo que eso será una cosa común en todos los pregoneros, ¿no? Que cuando va, pues tiene, aparte de los amigos que tiene, pues otras personas que sí tienen interés por verlo, y hay otros pues que te piden a ver si cae, ¿no? Sí, sí hay. Yo ahí no puedo hacer más que ceñirme a las entradas que me pueda dar la agrupación, que no voy a exigir ningún tipo de
de entrada, porque yo entiendo que también la agrupación tiene sus compromisos y luego hay una serie de hermanos mayores que tienen que ir, hermandades que se les dan entrada, los ex hermanos mayores últimos que también tienen, o sea que al final Teatro Cervantes, como te descuides... No, son 1000 personas, es que no hay más, no hay... Entonces pues tienes que ceñirte a lo que hay, ¿no? Yo creo que ahí no tenemos que hacer muchos problemas, ¿no? Y la gente tiene que entender pues que no eres el dueño de aquello y por tanto, pues si me dan 30, pues 30, si me dan 50, 50, si me dan 100, pues 100, no hay más, ¿no? Ni tan siquiera sé las que me van a dar. Don José, vamos a explicarle a los telespectadores de cuántas hermandades es usted hermano y cuál es su devoción particular. ¿Cuál es? Bueno, a ver, yo soy hermano, es que tú verás que ahora empiezo y como soy de 6, 7 u 8, pues se me olvida. Vamos a empezar por orden. Yo tengo una costumbre que yo creo que es buena, hay otros que no la contemplan como tal, que es que parroquia por la que paso, en donde hay una cofradía, me hago hermano directamente. Entonces, yo soy bautizado en San Juan y soy hermano de Dolores y de Fusionada. Si es por orden, de Fusionada y de Dolores. Porque yo me hice hermano de Fusionada cuando fui a entrar en el seminario y de Dolores cuando vine de Antequera, que estuve un tiempo llevando la cofradía, la parroquia, puesto que el párroco de entonces, que era don Jesús Sánchez, pues dejó la parroquia a medio curso y me quedé yo al tanto. Sí. Entonces mis hermanos Dolores. A lo de la Paloma le digo que no soy hermano de la Paloma porque como se fueron, pues por eso no la vez. Maravilla. Se lo he dicho a ellos, vamos, así, si no también sería de claro. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que hace ya más de 20 años que se fueron, si no estoy equivocado. Sí, más de 20, vamos, yo vine de Antequera en el 99 y ya se habían marchado. Entonces, esas son las, digamos así, las matrices más fusionadas que Dolores, porque Dolores cuando yo estaba entonces todavía, yo creo que salían de los jesuitas o empezaron a salir de los jesuitas poco después, en el 80, esto era yo entré en el seminario en el 82, 83 y por ahí 83, 84 me haría hermano de Fusionada, que salía en el mayor dolor para mayor conocimiento. Yo siempre, a mí me ha ¿Más mariano? Sí, y me es mucho más fácil hablar y escribir de la Virgen. Eso es un don también. Bueno, no lo sé, lo es. Yo pienso que el Señor no se disfruta por eso, porque estoy hablando de su madre y ella es la que me lleva a Él. Y además eso queda en algún momento también reflejado en el pregón, ¿no? Entonces, después estoy un tiempo ayudando a Ignacio Mantilla en La Victoria, que en paz descanse. Pues, bueno, y allí pues una parroquia en la que... Y me hago hermano del Monte Calvario, curiosamente. Somos hermanos. Vale. Entonces esa es otra de las que van entrando, digamos, en el saco de hermano por ser párroco o no párroco. En este caso estaba como de vicario parroquial echando una mano a Ignacio, que se operó de la garganta y demás. Sí. De ahí yo me voy a Madrid, termino la tesis y al volver pues me voy al Molinillo. Entonces me hago hermano de La Piedad, con la cual pues mantengo además una relación, o sea, La Piedad, que era una cofradía que yo no me había fijado gran cosa en ella, a partir de entonces empiezo a cogerle pues un cariño muy especial a esa cofradía y a esa imagen. Y de ahí paso a San Gabriel y me hago hermano del Descendimiento, que también me pasa igual. Yo es que cuando paso, me gusta la cofradía, empiezo a tener trato con las hermandades y empiezas a cogerle pues cariño a cofradías que además son distintas. ¿Os habéis notado que existe una especie de overbooking el Viernes Santo? Es verdad, cierto. Que son bases. Entre medio existen. La primera cofradía en la que yo salí fue la Congregación de Mena. Tenía un amigo que el padre estaba en la Junta de Gobierno, porque ellos tienen otra nomenclatura, y entonces pues salí un par de años allí en Nazareno en el Cristo. Después me hice hermano del Rocío,
porque me gusta la hermandad esa. Es curioso que no me pega en absoluto, según me dice, es que a ti no te pegas en el Rocío. Le digo, bueno, me pegará, pero algo tiene que tener la Virgen del Rocío para que me tire a mí de esa manera. Totalmente. De la vertiente seria del Rocío, tampoco pasa nada. ¿Eh? De la vertiente seria del Rocío, que tampoco pasa nada. Bueno, entonces, pero el caso es que me gusta mucho, me gusta mucho verlo en la calle y en su capilla, ¿no? Entonces, y luego, por medio de José María Flores, que es amigo mío, cuando él estaba hermano mayor, pues a fuerza de ahí con la misericordia, pues me hice hermano a misericordia, también recordando que mis abuelos eran provenientes del Perche y del Carmen. Entonces digo, mira, parte de mi raíz materna, pues están por aquí. Eso, no sé si me he dejado alguna, seguramente. Sepulcro, sí. porque Sepulcro, mira tú por dónde. dijo que Soy era consejero del Sepulcro, Pues y mira, además hizo mucho sí, hincapié de que nadie lo nombra. Claro, y acabo de quedar estupendamente, o sea, porque se me había olvidado el Sepulcro. Entonces, el Sepulcro es una hermandad que la ha llevado la Virgen. Cuando era muy joven me metía debajo del trono. Entonces, bueno, ahí estaba. Hay una anécdota que tengo, siempre me ha gustado, era la última de todas, quizás por eso, pero no conocía a nadie, pues nada, me hacía hermano. Además, como lo tenía fácil, iba a Plaza del Teatro, te metía en el trono y ya está. Y te daban la ropa. Pues más o menos. Entonces ya con el tiempo, ya conociendo a más gente de la cofradía, luego resulta que dentro había gente que yo conocía, pero que en aquel entonces quizás no tanto, pues me hice hermano. Y con la frecuencia del trato con ellos, pues efectivamente Tomás, el hermano mayor actual, pues me pidió que fuera consejero de la cofradía y acepté y ahí estoy. Y estudiante. Y estudiante. Que es la primera cofradía en la cual yo entro en una junta de gobierno. Yo los estudiantes fui a Albacea durante algunos años y estuve en la junta de gobierno con Pepe Atencia siempre, que allí tengo muchísimos amigos y ahí fue donde yo realmente aprendí a estar en una cofradía. Vamos a hacer una pausa y seguimos después, no sé si por la vertiente pregonera o por la vertiente de Anne. Nos vemos ahora después de la publicidad. Patelín patrocina este programa. ...22 de febrero, en la Plaza de Toros cubierta de Tarfe. Vísperas Cofrades. Patrocina este espacio. Que no te lo cuenten. Bueno, pues nos habíamos ido con Vetusta Morla y hemos aprovechado el intermedio para recomendarles música, porque aquí también somos un poco rockeros. Bueno, ya lo están viendo que... Sí, sí. Este es más indie, pero bueno, ¿verdad? Sí. Sí, él es más indie. Cuando se ponen a hablar llega un momento en que a mí me saturan porque no sé de qué están hablando. Yo me he quedado en los 80, que hoy he leído un tuit que quedan 5 años para que podamos decir de los 80 que han pasado 50 años. Y ha sido como de repente... Pues como me he quedado yo. Pero eso hemos vivido. Esa música de los 80 y los 90 lo sentimos como nuestra. Yo creo que es de las mejores que se ha hecho. Hay mucha gente, ya no solamente en España, sino a nivel internacional, que lo ve ahora como súper moderno. Hay grupos que están recuperando música de los 80. Es como, wow. Pues los covers, los que ahora se llaman covers, que tú te quedas mirando y dices, ¿te has escuchado el original? Es mucho mejor. Pues. Nos vamos a poner un poquito serio y vamos a empezar ya a hablar con el deán de la catedral. ¿Cómo va la obra? Pues bien, gracias a Dios van bien. Hubo, bueno, a finales de verano un pequeño retraso con motivo de cuando se acordó el poder hacer también todo el frontal y de la catedral para que descansase el tejado de agua ahí, que va a quedar mucho mejor. Entonces eso retrasó un poquillo por tema de permisos y demás, y luego también porque hubo que actualizar pues una corrección en el proyecto que hizo Bomberos por motivo de seguridad en las maderas y en un producto que hay que echarle también, que retardaría en el caso de que Dios quiera que nunca pase, que se ardiese aquello. Y bueno, pues, han sido 2 proyectos que mejoran la obra, pero que retrasó un poquillo. Entonces, ahora ya se pueden ver cómo las cerchas van subiendo y en el momento en el cual pues, se cubra gran parte de lo que es la planta,
como tal, empiezan a poner el resto de las maderas y yo creo que en cuestión de año y medio está el tejado prácticamente medio planteado. Estamos 25, 26, sí, 26 y la mitad del 27 yo creo que es posible que esté casi para terminarse ya. Cuando se tiene en casa una obra es una lata, en una catedral, ¿cómo es? Como está en el tejado, nos damos cuenta. No, la verdad es que no está afectando absolutamente nada a lo que es la vida normal, ¿no?, de la catedral, no nos damos cuenta. Están trabajando ahora mismo arriba, todo viene por medio de la grúa que va plantando las cerchas que vienen ya pues montadas y luego también lo que son las terrazas intermedias también se está trabajando en ellas, están levantadas porque ha habido que hacer una impermeabilización, hubo que hacer unas bajantes nuevas por medio de la piedra que estaban planteadas en el origen pero que no se habían ejecutado y entonces todo eso ha sido lo que más ha podido, entre comillas, molestar, pero todo ha ido hacia el exterior, por dentro no ha molestado ¿La Semana nada. Santa estará la grúa ahí? Bueno, ayer estuve hablando con el arquitecto de la catedral y me ha dicho, y se lo planteé, le digo, mira, está la grúa, yo no sé si vais a tener, no te preocupes, eso ya el año pasado lo hicimos igual. Y digo, bueno, pues si lo tienen planteado y estudiado, no hay problema. ¿Con esto acabaremos ya por fin con los problemas de humedades de la catedral? ¿O? Sí, con esto se acaba. Se acaba y yo creo que vamos a matar dos pájaros de un tiro. En primer lugar, el tema de la humedad pues se acabará en la medida en que allí pues ni va a caer relente, ni cuando llueve se va a quedar aquello humedecido y posteriormente la humedad va tirando para abajo. Eso por un lado, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente el tejado lo que va a hacer es expulsar el agua hacia afuera. Y en segundo lugar, es muy fácil que con eso también la catedral tenga menos humedad calurosa por dentro, es decir, salta más porque no pega el sol directamente en verano sobre el tejado o sobre el raso que tiene y entonces sí podrá correr aire por dentro y eso ayudará a que la catedral despeje un poco el calor que en verano a partir de mayo se pone aquello que hay días que dice esto es insoportable, está Parece aquí, que ¿no? está en el trópico. Sí, mira, yo me ordené un 2 de septiembre, tengo una foto. El día de mi santo. El 2 de septiembre es tu santo. Ajá, bueno, felicidades para este año. Felicidades por Enhorabuena a los premiados. Que me ordenara. Bueno, por 2 de septiembre era lo que iba. Yo recuerdo que yo salí chorreando. O sea, yo me quito la casulla y veo que la casulla por la parte de delante ya está mojada. La estola mojada, el alba mojada y la camisa pegada. O sea, era, de verdad, era una sauna, como si hubiera metido en una sauna. Y cada vez que empezamos agosto, mediados de agosto, primeros de agosto y así, la catedral, aunque tengan las puertas abiertas para que haya corriente, no se va. De manera, porque claro, está todo tan concentrado que allí se queda, por muchas ventanas que abre, muchas puertas que tengas abiertas. Hasta bien entrado el invierno no. Sí, doy fe en este sentido, como usted bien dice, usted se ordenó ese 2 de septiembre que coincide con la novena de Santa María de la Victoria. Sí. En esos días el montaje y el bochorno que hay allí en la catedral, cuando se juntan mucha gente y como usted bien ha dicho, ese efecto invernadero que hace. ¿Qué otro achaque aparte de la humedad tiene la catedral y que se puede resolver con esta... Aparte de las grietas de sagrario y tal. Exactamente. Bueno, el sagrario es que aquí yo diferencio ya sagrario y catedral. Sagrario es establecida como parroquia y toda la obra va por el obispado. La catedral sí recae sobre el cabildo, ¿no? Pero entonces, ¿qué otro achaque también? Hombre, yo creo que la catedral, más que achaque, ahora con la obra que se va a hacer, que va a coger todo el perímetro también con la balustrada y demás, va a ganar mucho en visión, digamos así, en ser un poco más llamativa, ¿no? Porque no va a dar esa sensación de estar medio terminado, va a dar la sensación de que faltan elementos por terminar. Entonces, nada más que el frontal va a cambiar la estética de la catedral de Marbella. Luego la catedral ganaría muchísimo, pero muchísimo, si en su momento se acometiese terminar levantar los 4 cubillos. Si la catedral levanta digamos, las 4 torres laterales con toda la balustrada y la parte del frontal puesto, la catedral básicamente cambia por completo lo que sería nada más que la visión desde lejos, ¿no? ¿Y terminar el colegio apostólico en la parte de arriba? Bueno, eso entra dentro de todo eso. Está claro, cuando menos la parte frontal.
Hombre, Dios quiera que ojalá se pudiera hacer. Lo que pasa es que es mucho dinero, nosotros tenemos, y luego contamos con determinadas subvenciones que no alcanzan a terminar todo y habrá que poner algo. Pues yo lo que sí aprovecho aquí, voy a mirar a la cámara para... Allí, ¿a dónde? aquella A esa, ¿no? Esa. Vale. La de pedir dinero es aquella. Yo me estaba preguntando, digo, ¿eso qué? Yo creí que era un calentador con la luz colora. Que digo que a ver si los empresarios de Málaga, que hasta el momento tampoco se han pronunciado, pues tuvieran la posibilidad y el gesto de decir vamos a colaborar, si no económicamente, con la parte esta que estamos haciendo, pues ponerse de acuerdo pues para terminar y que cada uno pues financie uno del apostolado, al menos del frontal. Yo creo que aquí hay un momento en el cual todos tenemos que dar un pasito más y no solamente los malagueños, que sí siguen colaborando, hay muchos que vienen dando mensualmente una cantidad o de cuando en cuando vienen aportando una cantidad, bueno, la que cada uno puede, ¿no? Sino también lo que son las empresas propias de Málaga, que hay muchas, y otras que están asentadas aquí y que también pues viven de la ciudad, pues colaborar con la catedral, que no por el hecho de ser un monumento patrimonial de la Iglesia, sino por el hecho de que es el monumento cultural más visitado de Málaga, y en el cual todo el que viene pasa directamente por la catedral, ¿no? Y sí, lo tenemos que tener también en condiciones nada más en el aspecto cultural, aunque fundamentalmente lo que a nosotros nos valga es lo cultural, ¿no? Yo quiero dejar bien claro esto. En el debe de la ciudad quizás esté un poco que mira o está un poco de espaldas a la catedral, siempre está un poco no sé si es la gran desconocida o... No, la gente de Málaga va a la catedral y además de muchas maneras. O sea, las misas en la catedral son general. El domingo hay 5, por la mañana hay 4 y una por la tarde. La de 11:30 y la de 1 con bastante asistencia. En lo que yo veo de otras catedrales, la Catedral de Málaga culturalmente es una parroquia con mucha participación, eso está claro. Si a eso le suma la actividad de conciertos que la catedral tiene, que es bastante rica, digamos de las más ricas que podemos encontrarnos en España, ¿no? Y al mismo tiempo la posibilidad de que el malagueño, viva donde viva en la provincia de Málaga y Melilla, entra gratuitamente para poder visitarla o rezar o hacer lo que le parezca, más las distintas actividades que se tienen, bueno, pues en Semana Santa con las hermandades que entran y que va gente que pueden estar a verlo allí, o cuando tienes un acto de una cofradía, una coronación canónica, como ahora fue la pastora, que estaba aquello hasta arriba, o María Auxiliadora. Pues la catedral tiene mucha actividad que diera a muchos malagueños. Ahora con el jubileo de la Esperanza, con los distintos actos, pues también arrastrará a mucha gente. Que puede haber más gente, claro que puede haber siempre más, pero por ejemplo los colegios de Málaga cada vez que quieren pues piden y vienen y entran a la catedral, que muchas veces está en nuestras manos saber optimizar los recursos que la catedral propone al alcance del malagueño para poder visitar su catedral, eso está claro. Los niños de los colegios vienen todos los años, 6, 7 colegios, y pues se te puede meter un día por 300 niños. En distintas fases, claro, no los metemos todos a la vez. O sea que yo creo que sí es verdad que hay que mirar un poco más de frente a la catedral. La catedral tenemos que saber que en el fondo la tenemos que cuidar todo, porque como tenemos que cuidar todo la Alcazaba, vamos, si nos ponemos... Sobre todo porque después hay exposiciones como por ejemplo el Verbo Encarnado, que yo creo que a mucha gente le descubrió partes de la catedral que desconocía o que no sabía que estaban ahí, o joyas que conserva la catedral. Que no sabía que estaban ahí. Sí, yo creo que es verdad. La catedral, más que desconocerse por catedral en sí, es desconocer lo que tenemos dentro de la catedral. La catedral tiene pues no solamente un coro y el órgano, que son dos, que son únicos en España. La mayor colección concentrada de Pedro de Mena la tiene la catedral en el coro, tiene un crucificado de Pedro de Mena que es maravilloso y tiene algunas imágenes de la Virgen del siglo XVIII, XVII, incluso la Virgen de los Reyes, que nadie sabe dónde está, y es regalada por Reyes Católicos, y que luego se hace patrona de Cabildo, ¿no? Sí, en este sentido, muy curioso, por ejemplo, cuando llega septiembre,
que la catedral concentra a 3 imágenes que vienen de los Reyes Católicos. Estamos hablando la imagen de la Virgen de los Remedios que preside el altar mayor, que si no estoy equivocado era de Gonzalo Fernández de Córdoba, si no estoy equivocado, la Virgen de los Reyes, patrono del Cabildo Catedral, que también era de los Reyes Católicos, y la Virgen de la Victoria. Es decir, tenemos que poner en valor la catedral y, como usted bien ha dicho, el coro es una joya, es la mayor colección de obras de Pedro de Mena de su taller. Pero estamos hablando también, por ejemplo, lo comentamos el mes pasado, el mes de diciembre, ese cuadro de la Inmaculada de Claudio Coello, o atribuido a Claudio Coello, es una maravilla, es una absoluta maravilla y muchos los desconocen. ¿Y el de Simonet? La decapitación de San Pablo, que la gente... A mí lo que me sorprende cuando yo llego a la catedral, y yo creo que lo pongo aquí en la mesa, es cuando la gente de fuera alza la vista y se quedan alucinando. Alucinados con la altura que tiene. Quita la vista del móvil, es mi ¿no? imagen. Sí, Mis abuelos me llevaban a misa, a la catedral, y mi imagen era que yo me sentaba al lado de mi abuelo y yo me pasaba media misa diciéndole, era pequeña, no tiene cabeza, la cabeza está en el suelo. Mi abuelo diciéndome, En el cuadro de Simonet. pero es que la cabeza está en el suelo, abuelo. Pero yo iba y tengo, si yo cierro el ojo y puedo verlo. Eso. Es que el juego de luces que utiliza Simonet es una clase magistral de pintura, es tremendo. Es muy bonito ese cuadro, además está puesto de tal manera que lo estás viendo con absoluta perspectiva. Ese cuadro, para verlo no hay que verlo debajo, hay que verlo desde la sacristía. La idea es coger la perspectiva, te pones justamente enfrente donde está la puerta de la sacristía y entonces lo ves. Entonces recibes un calambrazo sensible e importante. Este cuadro que llama la atención, sobre todo a los visitantes, ese cuadro que dice la gente que fue pintado en la piel de un elefante, que no es así, es de San Francisco Carracholo, que está en el trascoro, llama también muchísimo la atención, porque es de cuando se canonizó ese santo, cómo llegó ese cuadro aquí a la catedral, porque es muy curiosa la historia de este cuadro. ¿Cómo llegó? Yo no lo sé. Yo sé el cuadro, pero la historia no me lo sé. Es que es muy curioso cómo de esa canonización de San Francisco Carracholo llega aquí a la catedral un cuadro gigantesco que está... Pero como es, hay muchas cosas en la catedral que son muy raras, ¿no? A mí una de las cosas que a la gente no le suele llamar mucho la atención, pero que a mí sí me llama la atención, es la limpieza que tiene el altar de la Encarnación. Por supuesto. Es un mármol blanco que sabe conjugar muy bien con otros colores que están como más oscurecidos, porque te resalta el blanco en realidad. La limpieza del altar de la Encarnación es maravillosa, vamos, a mí me gusta mucho, ¿no? Hay cosas muy bonitas. ¿Y el sagrario cómo va? El sagrario, pues sí ahí ha habido un cierto retraso de años. Ahora parece que ya se ha desbloqueado, se han hecho unas catas arqueológicas, otras más, ¿no? Había que hacerlas. Y bueno, esperemos que ya están terminando, que para el mes de... Bueno, pasada Semana Santa ya se puede hacer. Es una obra muy compleja la del sagrario, porque hay que micropilotarlo entero, porque es que si no el sagrario se cae, directamente se cae. Aquí, como haya de aquí a febrero un movimiento sísmico mediano, pues hay mucho peligro de que se venga abajo el sagrario. Entonces ahí hay que volver a cimentar toda la parte, digamos la parte que se tira más hacia el Patio del Naranjo, que es donde está la grieta esa que hay. También hay que arreglar por dentro, porque claro, a fuerza de estar cerrado, pues las cosas se van deteriorando. Allí habrá una capa de polvo como de 4 dedos, y más una grieta también en la parte de arriba, de las que son de dilatación, ¿no? En este caso. Entonces, pues eso tardará como mínimo un añito, año y medio en... Claro, eso se le ven también los problemas con la piedra, porque claro, la puerta de fuera está perdida. Pero eso yo de verdad que yo creo que eso es algo que tenemos que luchar por restaurarlo. Eso tiene arreglo. Eso es cuestión de coger y bueno, pues meter el andamiaje, taparlo y empezar a recuperar lo que hay. Eso tenemos que hacerlo. Ahí hay que luchar con la Junta de Andalucía, porque de verdad que es algo que en su momento bien hecho pues será muy llamativo. Ya de por sí llama la atención. Yo me fijo mucho no en el malagueño, sino en la gente que viene fuera, y ahora hay muchos. Entonces se plantan ahí y ven eso, y yo digo, hay que ver cómo está, y están todos así mirando, alucinando, echando fotos. Entonces el portal ese, eso
es una de las joyas externas que Málaga tiene y que no está puesta en valor ni mucho menos por el descuido y el deterioro que tiene, ¿no? Sí, yo creo que prácticamente todos lo hemos estudiado, ¿no? Sí, es del gótico isabelino, Sí. pero claro, estamos hablando, y como usted bien dice, no se le daba valor. Antiguamente por ahí pasaban coches y, Sí. y el humo de los coches afectó lo que a la piedra, ese mal de la piedra con el humo de Que los siempre se coches. decía, si hay una copia igual dentro. No. Bueno. Hay que ponerla en valor y es una de las joyas que podemos disfrutar a los malagueños. Sí, yo creo que sí. Yo creo que ahí sí es verdad que Málaga pues tiene una asignatura pendiente, Málaga en general, no se puede personalizar en nadie, ¿no? Por un motivo o por otro, miramos poco de lo nuestro, hasta de nuestras tradiciones, digamos así, culturales, hasta el mismo flamenco, y que con todos los que tenemos aquí de flamenco, no miramos por lo nuestro. Yo no quiero mirar a otros lugares ni a otras ciudades. Pero lo que sí está claro es que para mí lo mío es lo mejor del mundo y luego a lo mejor no vale nada. Y en Málaga tenemos cosas que valen mucho y que, bueno, ahí están, ¿no? No le estamos dando la fuerza. Malagueño tenía que ser más malagueño, en el mejor sentido de la palabra. Claro, y ahí que cada cual, pues... Quererse un poquito más. Quererse más y que creer más en lo que tenemos. Que son muchas cosas, ¿eh? Sí, porque últimamente lo que hacemos es lamentarnos mucho de lo que hemos perdido. Sí, no, tenemos que sacar lo que tenemos y luchar por lo que tenemos. Málaga, el que haya estado tirando por ahí, bueno, yo no es que haya vivido en miles de ciudades, pero en algunas sí, por tiempo más prolongado. Málaga tiene muchísimas cosas, empezando por el clima y terminando por el malagueño en sí, que es acogedor. Vamos a empezar por eso, ¿eh? Y después de ahí a lo que es el mundo, cosas artísticas que tenemos, una ciudad con un montón de museos, todos buenos. Una catedral que en la medida en que hagamos un poquito más, pues todavía será más admirable, ¿no? El mismo sagrario, la iglesia de los mártires, el arreglo que se le ha hecho ha sido tremendo, queda una iglesia pues muy buena, muy bonita, muy clara, y yo creo que tenemos que tomar esa conciencia, tenemos que hacerlo. Vamos a hacer una pregunta en la medida de lo posible. ¿Ese paso de las hermandades dentro de la catedral siempre será cruzar? De momento sí. De momento, me quedo con el de momento. Sí, dentro de 30 años a lo mejor lo cambiamos. Dentro de 30 años, bien. O entonces 20. lo de volver a la girola o al trascoro... Bueno, no... Básicamente, ¿cuál es el problema? De que no, se el puede problema en sí muchas veces no está tanto en la catedral, está en los horarios de las hermandades. Es que a veces centramos mucho, es decir, claro, porque... No, pero por eso claro, quiero que lo digas, porque hay claro, quien dice, no, es en la catedral. Es que después le preguntas a la hermandad y dices, no, es que la catedral no nos deja. Es que depende de la hermandad. Ahí estamos lo que siempre. Aquí ha habido 3 hermandades que siempre han hecho la vuelta por detrás, que fueron de las primeras que empezaron a entrar o que lucharon para entrar, ¿no? Bien, entonces, pues, por ejemplo, Viñero, porque todos sabemos, Viñero iba a donde al monumento, y para ir al monumento tenían que tirar por detrás. Después Pasión venía al principio, que ni tan siquiera daba la vuelta, nos remontamos a los primeros años, que lo que venía entraba, ponían los 2 tronos, se celebraba la Eucaristía y se iban. Sí, y después ya fueron cambiando, siguiendo un poco la estela de Viñero, ¿no? Y Dolores de San Juan, pues que hacía pues por el estivo, entraban por detrás, hacía la genuflexión en la cruz, daba la vuelta y se iba. Empezó así. Y luego ya entraron las demás que se iban acomodando al recorrido que existía. Entonces, cuando ya empezaron a entrar más, empezaron a haber problemas de horario. Y esos problemas de horario, pues se utiliza la catedral para que pase el tiempo y pueda salir yo. Y yo digo, mira, si todas entran por el mismo sitio, la catedral no es, como digamos, el apeadero donde tú descansas para poder salir detrás de la otra, poneros de acuerdo los horarios y itinerarios y hacemos todos igual, porque claro, si todas me dan la vuelta, no se cabe. Ya pasó en una ocasión, estando yo dentro de la catedral, que empezó a llover y eso era un peligro público lo que iba a pasar ahí, porque estaban 3 hermandades dentro, Monte Calvario, Dolores y Descendimiento, sin caber y con muchos niños, muchas cosas. Entonces ahí tenemos una responsabilidad todos, empezando por el hermano mayor y terminando por el deán y todos los de en medio, en la medida en que si existe cualquier problema y estamos todos dando la vuelta,
como se quede una hermandad taponada, yo no sé qué es lo que puede pasar dentro. La catedral no tiene vías de evacuación como tal. Entonces esas cosas las tenemos que prever. Lo más fácil, pues lo más fácil, si tú vas a hacer estación penitencial, hazla por el crucero, por medio, que es la parte central de la catedral, y ya está. Con Viñeros tuvimos, vamos, yo a Viñeros le estoy muy agradecido porque Viñeros comprendieron que se tenían que acomodar a una situación que ellos por estatutos tienen, que es la visita al Santísimo. Y entonces, pues, digo, mira, me parece a mí que se puede suplir de otra manera, ¿no? Que era, ponéis el guión en el Santísimo, se salen 4 del cortejo del Cristo y cuando el Cristo va a salir vuelven al suyo y 4 otros de la Virgen y hacéis la representación de la visita al Santísimo, pero la hacéis la cofradía como tal, corporativamente, ¿no? Pasión me pidió un año el salir, dar la vuelta. Primero se lo concedí, el segundo dije, mira, no puede ser, porque no puede ser por algo muy fácil. Porque todos me decían que porque Pasión sí, ellos no. Entonces, todos morotos cristianos. En este caso, todos cristianos, todos. Ya está. Entonces, si hay problemas con los horarios, yo lo entiendo, que a la cofradía les incomoda, que el que tiene ya mucho tiempo de hacer lo mismo quiere seguir lo mismo, pero digo, bueno, nos tenemos que poner de acuerdo, ser razonable, unas veces cede uno en algunas cosas, otras veces cede en otras, pero tampoco voy a decir que esto es inamovible, como tampoco era inamovible lo anterior y al final se ha movido, ¿no? Nunca se puede decir que las cosas no tienen ni arreglo ni diálogo, las cosas tienen arreglo y diálogo. Lo que tenemos que estar en el momento oportuno digamos así, con la situación favorable para poder llegar a ese acuerdo. Pero no te he dicho cuándo. Digo, bueno, pues puede ser, en 30 años, en 20, en 10, en 3. No sabemos todavía. Cerrados a una postura uniforme de que no dé la vuelta a nadie, si yo digo eso sería una barbaridad decirlo porque está cerrando las puertas a un diálogo. No la estoy abriendo a que se haga, pero digo que siempre se está abierto. Hoy por hoy no es posible. Hoy por hoy no. Una pregunta rápida. Simplemente se jubila don Jesús. ¿Cómo valora esta etapa con don Jesús al frente de la diócesis de Málaga? Pues yo creo que las valoraciones siempre hay que hacerlas pasado un tiempo. De inmediato una valoración puede ser en muchas ocasiones injusta en la medida de como a cada uno le haya ido, pues en este caso con el obispo. A mí no me ha ido mal, entonces yo creo que yo lo conozco bien. Don Jesús es una persona que trabaja muchísimo y que las cosas las estudia. Esto no digo que se acierte en todo, porque tampoco yo lo hago. Entonces, si yo no acierto en todo y me equivoco en muchas cosas, pues hay que imaginar que él también. Lo que sí puedo decir es que don Jesús ha trabajado muchísimo por la diócesis. Y luego ha habido cosas más ocultas que quizás no se han llegado a conocer, no se han visto la luz y que han sido un muy buen acierto. Y hay otras pues que quizás podían haber tenido una solución diferente a la que ha habido. Mi valoración es positiva. Yo con el señor obispo he tenido una relación buena, sigue siendo buena, y a mí con él me ha ido bien. Y en la valoración general de la diócesis, que hay que hacer ahora, en este momento, yo creo que hay que ser positivo y hay que estar agradecido de su trabajo. Sea cual sea la experiencia que cada uno pueda tener, lo mismo que ha pasado conmigo en las parroquias por las cuales he estado, no todo el mundo está contento, pero tampoco todo el mundo puede decirse que le haya ido mal. Siempre hay que partir de una valoración positiva. Ha estado aquí 16, 18 años, no recuerdo bien cuántos han sido, muchos, en los cuales él ha ido dejando parte de su vida, si no toda, por la diócesis de Málaga, y eso es innegable. O sea que yo creo que tenemos que ser no generosos con él, sino justos con él. Y luego ya el tiempo pues irá diciéndonos a todos cuál es la valoración, ¿no? Pero ahora mismo lo que hay que estar es en esta situación de agradecimiento pues con un hombre que, sin ser de Málaga, ha dado su vida por Málaga. Esa es la valoración general que hago yo. Pues, don José, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por contarnos las cosas de la catedral tan claras y sencillas. Muchísimas gracias por ese pregón que nos va a dar, yo te lo doy ya. Te vemos en el Cervantes y nos quedamos con ese aplauso y seguramente que nos sacará más de una sonrisa.
Bueno, Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por llamarme y por aguantarme también. No, aquí el vamos ratito que a nadie. estamos. Bendito sea. Bueno. Nosotros nos vamos a publicidad y volvemos hablando de ese mito de los tronos son grandes porque no pasaban por la puerta o se hicieron grandes después de pasar la puerta. Ahora se lo vamos a contar. Patelín patrocina este programa. Este año también nos hemos propuesto seguir aprendiendo, porque si hay algo que nos gusta es que los invitados vengan y nos cuenten cosas, no solamente cosas de cofradías, sino cosas de cofradías con fundamento, que estén estudiadas. Y nosotros somos así de redicho, ¿qué le vamos a hacer? Nos gusta esto. Referente Niño Vicente, Hoy traemos, bueno, pero mejor lo va a presentar quien lo ha traído. Señor Marmolejo, suya es la palabra. Pues hoy hemos traído a guión a Roberto Jurado. Yo a Roberto Jurado lo conocí por medio de sus artículos en el boletín del Paso de la Esperanza hablando de los tronos. Y después, ¿cuándo fue? En el mes de octubre fue su charla. Sí, dio una charla en la Casa Hermandad, concretamente en el Salón de Actos de la Casa Hermandad del Paso de la Esperanza, sobre la evolución de los tronos, cómo pasamos de los tronos peanas, de esas peanas que teníamos en las iglesias, que se le ponían 2 varalitos pequeñitos y unos cuantos correonistas lo cargaban, a ese proceso que el Paso de la Esperanza fue de las pioneras en agrandar los tronos, y ese proceso para esos tronos maravillosos como el del Paso de la Esperanza, como el del Nazareno del Paso o como el de la Virgen de los Dolores. Por eso vamos a hablar con don Roberto, para que nos ilustre cómo es ese proceso de la peana al trono malagueño como lo conocemos. Don Roberto Jurado, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué fue antes? ¿La puerta grande y el trono después grande o fue al revés? Siempre se ha dicho que los tronos en Málaga crecen cuando salen. Los tronos empezaron a crecer cuando quieren cambiar de modelo y entonces pasan de peana a finales de 1880 y empiezan a configurarse en los años 90 del siglo XIX, y entonces crecen un poquito, pasan de la peana a unos tronos de 3 varales que permiten una cosa fundamental, que es que sobre esa mayor superficie se puedan poner un monte de corcho, unos adornos de flores que a lo mejor eran sintéticas, y sobre todo iluminación. Eso es lo que los cofrades de aquella época se quedaron anonadados con el tema de la iluminación, y entonces los tronos crecieron un poquito. Lógicamente estos tronos seguían saliendo del interior de las iglesias, pero como podríamos decir la tendencia fue seguir creciendo, de los 3 varales se pasó en las 2 primeras décadas del siglo XX a tronos de 4 varales, que ya tenían más presencia, estaban hechos por artesanos malagueños y aumentaron de tamaño y seguían saliendo del interior de las iglesias porque todavía no llegaban al límite. Bueno, pues aparte de esta evolución de los tronos, pues hubo una evolución del cortejo, y entonces el cortejo simple decimonónico de burgueses que iban de levita con el sombrero de copa, simplemente en 2 filas, pues se fue cargando de elementos foráneos que llegaron de Sevilla y de Antequera, y algunos de Málaga que se conservaron, como la figura del mayordomo campanillero, y se desarrollaron aquí dentro, interpretando una mayor suntuosidad y grandiosidad, pues el frente de procesión, que eso es una cosa tremendamente de Málaga, que se hizo con elementos de Antequera, la maza, y elementos de Sevilla, la cruz guía, las bocinas, los faroles, pero adoptando la disposición del principio de las procesiones de Antequera, que con la armadilla y sobre todo con la autoridad civil que presidía la procesión,
pues esa idea de recargar el inicio de la procesión con insignias y dando a entender que lo que venía detrás era importante, pues el cofrade de Málaga pues lo reinterpreta y construye el frente de procesión malagueño. Quien lo construye es el sepulcro, y el trono, quien lo hace crecer poco a poco cada vez más, es la Esperanza, la Cofradía de la Esperanza. En este, podemos decir, proceso que estamos hablando de 20 años, desde 1895 a 1917 y 18, que ya se incorpora, por ejemplo, la Cofradía de Mena en 1916. Bueno, pues en este periodo tan corto, la Semana Santa ha cambiado de una manera brutal. Ya no es una Semana Santa, podríamos decir, burguesa, que nada más que le interesa al señor que pretende, podríamos decir, casi lucirse en la procesión, y va tomando otros caminos. Entonces, además el movimiento este lo empezaron todas las cofradías de Málaga, menos Servitas, que Servitas quiso mantener su fisonomía, que es la que mantiene hasta hoy. Pero de una manera o de otra, todas las cofradías, Rico, Azote, Exaltación, Misericordia, todas participaron, pero les coge la crisis de final de siglo, la crisis del desastre del 98, y le cogen podríamos decir, los incidentes graves en la calle de la revuelta social, que acabó con un ataque al sepulcro en plena procesión y acabó con el apedreamiento del Cristo de Cabrilla. Entonces ahí hay un lapso que las cofradías no procesionan, pero no por crisis ni por nada, sino porque la autoridad militar y civil no garantizaba exactamente la seguridad de las cofradías. Pero las dos cofradías que siguen procesionando, por una sencilla razón, porque tenían una disponibilidad económica tremenda, estaban constituidas, podríamos decir, por la clase más alta de la sociedad, eran concejales del ayuntamiento, y en aquella época, para ser concejal del ayuntamiento, había que ser de los máximos contribuyentes, luego una cosa llevaba a la otra. Entonces estos sí tenían disponibilidad económica, y entonces superaron podemos decir, ese periodo de crisis. Cuando las demás cofradías que empezaron el proceso se recuperan un poco a partir del Rico de 1907, empieza también las fusionadas se fusionan y empiezan a procesionar, pues este modelo lo respetan, y ya todas van en el mismo camino. Y llegamos entonces a una situación que la Semana Santa es dinámica, y resulta que el primer modelo del que beben, que es Sevilla está cambiando al mismo tiempo. Y entonces, en el tránsito del siglo también, aparece en Sevilla la figura de Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Y entonces provoca una revolución de Sevilla hacia olvidar un poco lo que es la severidad, la rigurosidad, el color negro, el luto, la penitencia, y busca una Semana Santa llena de color, llena de alegría, una Semana Santa mucho más popular, que es mucho más fácil que llegue a toda la gente. Bueno, pues esta revolución enseguida el cofrade de la Esperanza toma nota y también la revierte, y trae a Málaga la capa, que la admiten ya todas el resto de las cofradías paulatinamente, y trae la sustitución del color negro de la Dolorosa por el verde. Y entonces estamos en una Semana Santa que ya busca más alegría, que es una Semana Santa que conecta mucho más con la gente. Y entonces de esa procesión decimonónica, burguesa, que no la veía nadie, porque tampoco era un gran espectáculo ver una fila de señores vestidos de levita, pues se produce un fenómeno que no había existido antes en Málaga, que es que los tronos, cuando llegan a Calle Lario, son aclamados y la gente se vuelve loca y empieza a vitorear. Hay otro fenómeno, y es que ese contacto de la imagen divina
con más gente en la calle provoca que se produzca el fenómeno de los penitentes que hacen promesas y que van detrás de los tronos. Y también se provoca otro fenómeno, que es ir al encierro de las cofradías y a la salida, y constituirse una verdadera masa de gente. Es decir, que este cambio en el modelo de Semana Santa lo que ha traído consigo en plenos años 20 es que la Semana Santa llegue a mucha más gente y que se convierta en un fenómeno popular. Entonces se ha producido ya la organización o la fundación de la agrupación de cofradías, y como administra el dinero de las taquillas, de las sillas y tal, pues es un periodo de una regularidad y de una tranquilidad. Y los cambios se siguen produciendo, y el cambio fundamental es la llegada a Málaga de la figura de Luis de Vicente. Entonces este señor, que es un profesor granadino, pues concursa a poder hacer el trono de la Virgen de la Esperanza, y le gana a proyectos de Barcelona, de Valencia y de Málaga. Y bueno, pues no es un trono cualquiera, es un trono que él ha pretendido que sea un retablo en la calle, y de hecho se fija en un retablo, el retablo del monasterio de los Jerónimos de Granada, y entonces la gramática de ese retablo, a base de dividir el espacio en paneles divididos por pilastras que tienen hornacina, el incluir esculturas de bulto redondo, alternarlas con altorrelieve, dividir los espacios por friso, coronar con querubines, bueno, pues eso no se había visto en Málaga, pero ni en Málaga ni en Andalucía. Y esa es la verdadera aportación de este hombre, ¿no? Y resulta que el trono es más grande, vamos ya hacia la monumentalidad, pero con la limitación de las puertas de las iglesias. Y entonces estamos hablando todavía de tronos que están entre 2,50 y 3 metros de ancho. Estos tronos causaron un furor terrible, tanto es así que este hombre hizo un total de 7 tronos para Málaga. Y bueno, ¿qué es lo que originaron estos tronos? Pues un cambio en la percepción del malagueño con respecto a su Semana Santa, que 20 años atrás la despreciaba y que prácticamente no la consideraba, porque pensaba que las Semanas Santas de otros lugares, de Sevilla, de Antequera, eran muchísimo más suntuosas y tenía muchísimo más predicamento. Y entonces se empieza a gestar la idea de que la Semana Santa de Málaga es magnífica, es tremenda, y los cofrades luchan denodadamente por esa Semana Santa, porque han unido el nombre de Semana Santa a Málaga. Y lo que quieren es, como una especie de nacionalismo, pues dotar a Málaga de algo importante, de algo que merezca la pena ser tenido en cuenta, porque Málaga hasta entonces, pues lo único que había tenido es la industria del hierro y la industria textil, pero eso se lo llevó la filosera para adelante y se lo llevó la crisis económica. Málaga realmente se agarra a tener algo de lo que estar orgulloso y de lo que tener en cuenta. Y bueno, pues esto iba todo bien relativamente, puesto que había unos conflictos tremendos, enormes en la calle, sociales, pero llegamos al 31 en el que se destruye todo. Y bueno, la historia ya la conocemos, lo poco que se salvó en el 36 se quemó, y llegamos al momento en que las tropas nacionales llegan a Málaga en el 37 y las cofradías no tenían nada, absolutamente nada. Y vamos a la siguiente fase. Me imagino que queréis que sea más sintético, que vaya más rápido. No, está bien, yo estoy embelesada, ¿Sí puede echarme un café? Bueno, pues vamos a llegar a los años en los que se configura ya realmente pues el trono malagueño, y en la que se configura la Semana Santa que pudimos conocer hasta los años 60. Es decir, la que más tiempo ha durado. Y bueno, los cofrades no tenían nada, y si antes toda esta construcción, que fue gigantesca, la hicieron a gran velocidad, pues ahora con más razón, a mayor velocidad, puesto que parten de cero. Y entonces ya no miran a Sevilla,
porque lo que miran es a lo quemado, a esa Semana Santa que con los tronos de Luis de Vicente pues ya podía parecer enteramente malagueña, y entonces otra vez a la búsqueda del malagueñismo pues intentan recuperar esos tronos, ¿no? Y entonces no está Luis de Vicente, que murió en el año 29. Pero sí hay un discípulo que estudió con él en Granada, que era malagueño, que era Pedro Pérez Hidalgo, y que estudió en Granada y que luego trabajó aquí en Málaga con Paco Palma. Y esa va a ser la figura importante en la que se van a basar las cofradías para intentar reconstruir esos retablos callejeros andantes que de alguna manera impactaron tanto. Y se produce el siguiente fenómeno, que es el que va a provocar el crecimiento de los tronos, y es que la llegada a Málaga del obispo Balbino pues llega con unas ideas muy claras sobre lo que tiene que ser la Semana Santa, ¿no? Llega en el 37, recién tomada la ciudad, y a las pocas semanas pues se organiza la primera Semana Santa en la que nada más que participa la Virgen de Servita. Y claro, la ciudad está en un shock formidable, porque se acaban de enterar los que estaban escondidos que sus familiares han salvado de milagro o que han sido asesinados, ¿no? Entonces, y los que pertenecían a sindicatos y organizaciones de izquierda, pues que no han podido escapar, pues se encuentran que pueden barruntar la venganza del bando vencedor, ¿no? Entonces es una ciudad totalmente devastada anímicamente, porque aunque hubo bombardeos, no fueron tremendos, pero los asesinatos, los paseos, aquello sembró el terror de tal manera que impactó, que caló mucho en el malagueño. Y entonces la primera procesión pues es prácticamente una procesión de luto, una sola imagen, Servita, muchos militares, nada de nazareno, y rezar, penitencia, y esto prácticamente no lo merecimos, ¿no? Por olvidar tanto a la iglesia, ¿no? La procesión del año 38 es prácticamente la misma con el sepulcro. Y entonces cuando ya el obispo autoriza que la agrupación de cofradías organice la primera propia en el año 39, pues prácticamente pretenda que sea un luto, silencio, rigor y bueno, incluso da normas para ver las procesiones en la calle. Y entonces hay que callar, no se puede comer, no se puede reír, hay que quitarse el sombrero, hacer una pequeña genuflexión, y cuidadito con que alguno no cumpla estas normas, porque él va a ser inflexible. Las mujeres no pueden participar, y quería que la procesión fuese lo más rápida posible. Tanto es así que ordenó que los penitentes, en lugar de en 2 filas, fuesen de 5 o 6 en fondo, para agrupar máximo la procesión y que acabara cuanto antes. Y por supuesto, paradas no. Hombre, para descansar los hombres de trono, pero... Y en esa línea hay que inscribir que era más importante los oficios que armar los tronos en las iglesias. Y entonces todas estas normativas, incluso él prohibió que salieran penitentes pagados, que era la costumbre de los años 20, y los penitentes tenían que ser hermanos. Pero claro, las cofradías eso no son capaces de adoptarlo de la noche a la mañana, y entonces, por ejemplo, Expiración tardó no sé cuántos años, y primero salieron hermanos los del Cristo y al año siguiente los de la Virgen. Las normas tenían un tiempo. Lo del silencio pues se fue difuminando. Lo de que no podían participar mujeres, bueno, lo de 5 o 6 en fondo pues se fue difuminando. Pero las trabas que puso a armar los tronos en el interior de las iglesias, él no las prohibió, él no prohibió que se armaran, él no echó a las cofradías fuera, pero obligó a las cofradías que se pusieran de acuerdo con los párrocos, es decir, le dio la potestad de ahora puedes trabajar, ahora no, ahora sí, a los párrocos. Y claro, las cofradías acabaron fuera, pero desde el año, en el año 40, que es el segundo que se sale, la mayoría ya estaba fuera.
Es un proceso que se puede estudiar y que de alguna manera nos dice que no fue un capricho de las cofradías estar fuera. Ahora, una vez que están fuera, estos señores que querían más iluminación, más nazareno, más bordado, más riqueza, que seguían luchando por una procesión mucho más suntuosa, pues agrandaron los tronos. Y entonces podemos saber la fecha exacta en que se les metió en la cabeza agrandar el trono. Por ejemplo, Expiración, el trono del Cristo, piensa que va a salir del interior de San Pedro. Y entonces el trono del Cristo lo diseña con granda y mide 2,97 de ancho, porque la puerta de San Pedro mide 3,30. Bien, ¿vale? Fenómeno. Pero cuando ya se encuentran con toda esta serie de inconvenientes y se ven fuera, pues el trono de la Virgen de los Dolores empiezan a pensar, o en el 42 o a finales del 43, que va a ser enorme, porque ya han diseñado una capilla que va a estar al lado de San Pedro, una capilla que va a tener 4 metros de ancho la puerta. Entonces imaginemos la paradoja, ¿no? Una iglesia con una puertecita y una capillita con una gran puerta. Luego, esto no está elegido al azar, esto era la intención de los cofrades. Luego, la Virgen de los Dolores sale ya con la idea de romper el canon de volumen y de constituir un modelo que va a ser seguido por el resto de las cofradías. La Virgen de la Esperanza sale en el año 40 y en el año 41 todavía no han decidido cómo van a hacer el trono, pero resulta que como salen con un trono de flores, ese trono es tan ancho que no cabe por Calle Nueva y entonces tienen que eliminar Calle Nueva del recorrido. Y entonces cuando ya deciden, no, va a ser Adrián Risueño y le van a ayudar su equipo de colaboradores con Cabello Requena, con Barrabino, con Ramos Rosa, perfecto, y empieza el trono, pero la mesa ya estaba. Y la mesa medía 3,80, o sea que no cabía por ninguna puerta del mundo, es decir, no cabe ni por San Pedro del Vaticano, ¿no? Y el trono del Cristo, pues exactamente igual. El trono del Cristo es un trono ecléctico, fusión de varios proyectos, y precisamente el autor del mismo, el hijo de Guerrero Strachan Rosado, no es partidario de agrandar las iglesias y de hacer tronos tan grandes, pero los cofrades sí. Y entonces el proyecto que él aúna a Luis Bono, a Paco Palma, a un cartelista que había en la época que hizo carteles de Semana Santa, Sánchez, y a Ramos Rosa, pues los cofrades dicen, estupendo, pero más grande. El trono de la cofradía de Mena, de la Virgen de la Soledad, pues también en esta época pide permiso y el obispado se lo concede y dice, pero estáis chalados, ese trono no cabe por ningún lado. Entonces ya tenemos esos 3 grandes tronos enormes que siguieron la línea de los años 20 de alargar el manto, de tener unos arbotantes tremendos o muy anchos o altísimos como los que va a construir Pérez Hidalgo, y esos configuran podríamos decir, el modelo de trono malagueño, que es un trono barroco, de madera o de plata, pero no una plata sevillana de filigrana, sino una plata con un volumen tremendo, ¿no? Y de esos 3 tronos pues fueron el modelo que siguieron todos los demás. Roberto, yo creo que ha sido la primera vez que hemos tenido una pregunta con una respuesta tan larga y tan interesante. Me ha encantado, la verdad. Tenemos que repetir esto. Nos vamos a ir un momentito a Antequera y vamos a ver esa agenda antes de despedirnos porque nos hemos quedado sin tiempo. Antequera acoge durante este fin de semana el Congreso de Hermandades y Cofradías del Dulce Nombre de Jesús, con la Archicofradía de Abajo como anfitriona. Un encuentro que se inaugurará este viernes a las 8 de la tarde con una visita guiada a la Basílica de Santo Domingo, lugar que acogerá las diferentes actividades que se desarrollarán durante sobre todo el sábado, que contará por la mañana con diferentes ponencias y mesas redondas. Ya por la tarde tendrá lugar ofrenda a la patrona Mariana y a las 8 Eucaristía oficiada por el obispo de Málaga para finalizar el domingo con visita turística a la ciudad.
Un domingo que la patrona mariana de Antequera celebrará la festividad de San Antonio Abad, con Eucaristía a la 1 del mediodía y posterior bendición de los animales en la iglesia de los Remedios. También este domingo, la Hermandad del Patrón de Antequera, con motivo del aniversario de su hermandad, organiza a la 1 del mediodía charla formativa con el arcipreste don Antonio Jiménez, titulada El Año Jubilar 2025, Peregrinos de Esperanza, en la iglesia de San Juan. Además, desde esta semana, en la iglesia de San Juan de Dios pueden visitar la muestra Madre Piedra con obras de Ignacio Arcos hasta el próximo 16 de febrero, dentro del espacio Sacristía organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Antequera. Qué chaquetita. Bueno, pues esto es lo que tienen en Antequera. Nosotros hemos tenido ahora mismo una clase magistral que ya hemos cerrado fecha para dentro de un mes, porque lo del frente de procesión y lo de Sevilla se me ha quedado aquí en la cabeza. Muchísimas gracias, Roberto, nos vemos y seguimos. Señor Marmolejo. Espero que hayáis disfrutado. Por supuesto, te traes cosas buenas, traes cosas muy buenas. Señor Moraleda. Son magníficos, pregunta y ala. ¿Has visto? A todos ustedes muchas gracias por acompañarnos en este primer miércoles formal de este año. Nos quedamos con nuestro compañero Mariano y una sonrisa a los labios. Buenas noches, adiós. Sí, Raquel, comer, hablar, sonreír son acciones esenciales para nuestras relaciones sociales y bienestar. En la Clínica Dental Croque y Laguna saben que una boca sana y bonita no es un capricho, es una necesidad. Una sonrisa puede cambiar nuestra apariencia, pero también la confianza en uno mismo e incluso nuestra salud cardiovascular. Ubicada en el icónico Paseo de la Farola de Málaga, la Clínica Dental Croque y Laguna cuenta con un equipo interdisciplinar de profesionales con más de 20 años de experiencia. Cada paso, cada paciente comienza y acaba su tratamiento sin tener que cambiar de clínica, ya que abarcan todas las especialidades necesarias. En Croque y Laguna son expertos en implantes dentales e incluso en los casos más complicados, donde otros no encuentran solución, como por ejemplo en pacientes con pérdida de hueso. Son especialistas también en estética dental y en periodoncia, es decir, lo que necesites en una sola clínica. Si quieres un trato personalizado y una atención de primera, no dudes en visitarlos. Llama y pide una cita en Málaga o en Churriana. Sea cual sea tu caso, en Clínica Dental Croque y Laguna tienen una solución para ti. Patelín patrocina este programa.